Nada más déjenme acomodo. Tú me dices, Emma, aquí estoy bien, más para atrás. ¿Aquí? ¿Así está bien? ¿Aquí? ¿Aquí está bien? Ok. Bien, hermanos, pues nuevamente muy buenos días. Yo iba a decir tardes, ¿no? Muy buenos días. Gracias a Dios porque pues podemos estar un domingo más, ¿verdad? Congregados en su nombre para poder estar alabando, ¿verdad? Y glorificando el nombre de nuestro Dios juntos, poder estar aquí. Y le damos muchas gracias a Dios, en verdad nos da gusto verles, hermanos, aquellos que no nos habíamos visto, ¿verdad? Nada más ahí tal vez o algún mensajito, no nos habíamos visto, pero qué gusto es verles nuevamente, ¿verdad? Vernos aquí, en verdad que es una bendición, hermanos, y gracias a Dios por ello, por la oportunidad que el Señor nos da de estar nuevamente aquí, hermanos, congregados en su nombre. Y bueno, también porque el Señor nos permite, pues, continuar, ¿verdad? Con nuestra serie de temas que habíamos iniciado hace algunas semanas atrás sobre salvemos a nuestros hijos del rumbo de las generaciones, que hoy lo estaremos terminando. Hoy en esta mañana es el último tema de esta serie. Hay más subtemas, más cosas que podríamos estudiar. Pero bueno, también yo les había hablado de que vamos a hablar sobre la fe y es un tema que vengo posponiendo, ¿verdad? Una serie de temas que vengo posponiendo, que me gustaría y el Señor creo que quiere que toquemos, pero vamos a aprovechar este mes patrio. En esta semana, cuando estuve revisando los temas, bueno, el Señor me guió a que pudiéramos hablar sobre la libertad que tenemos en nuestro Señor, aprovechando ese mes patrio. Hoy en la noche, ¿verdad? Estaremos iniciando esta serie de temas y ya terminar este mes, entonces comenzaremos a hablar de esa clase de fe que Dios quiere que tengamos, hermanos, que es muy importante, ahí basado en Hebreos capítulo 11, donde podemos ver varios ejemplos también. Pero vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Les invito a que abran sus Biblias en Miqueas capítulo 7. Hace varios meses, cuando estudiamos esa serie como aquellos grandes hombres de Dios, así también nosotros, pues estudiábamos sobre Miqueas, ¿verdad? Y vimos algunas cosas que vamos a recordar ahorita de lo que se estaba viviendo en ese tiempo como introducción para nuestro tema que vamos a estar tratando en esta mañana. ¿Sí? Miqueas capítulo 7, y les invito por favor a que estemos leyendo, a que leamos del versículo 1 al versículo 6. Miqueas, capítulo 7, del versículo 1 al versículo 6. Y si ya lo tienen, hermanos, por favor, les invito a que hagamos esta lectura en forma alterna. Si me permiten, yo leer el versículo 1, ustedes el 2, y así nos unimos en el versículo 6, ¿sí? Miqueas 7, 1 al 6, ¿verdad? Y también a nuestros hermanos que están allá, ¿verdad? Están mirando desde la transmisión. Yo les comentaba, ¿verdad? Que me costaba trabajo al principio, me costó trabajo acostumbrarme a ver la cámara. Después me costaba trabajo cuando la primera vez, ¿verdad? El verles a ustedes, veía mejor la cámara, pero pues ya hace 8 días como que ya, ¿verdad? Otra vez volvimos a la normalidad, ya no veía casi la cámara. Pero bueno, hermanos también que nos están mirando ahí desde la transmisión, que siguen, ¿verdad? Cada una de las predicaciones, les animamos a que lo puedan leer también con nosotros en forma alterna. Miqueas, capítulo 7, del versículo 1 al versículo 6. Dice así la palabra de nuestro Dios: ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo,
ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. El panorama que podemos ver en esta porción no era nada bueno, nada bueno. Por lo que la reacción del profeta comienza con la frase, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Con la cual el profeta estaba expresando su dolor, estaba expresando su tristeza, su aflicción por la condición en la que se encontraba su pueblo, al ver todo lo que estaba sucediendo. Y es que no era para menos. Ahí en la lectura pudimos notar muy bien que no había fruto espiritual en el pueblo, ahí en el versículo 1. No había misericordia y rectitud, lo podemos ver en el versículo 2. No había paz. Dice que todos acechaban por sangre, que cada uno armaba red, ¿verdad? Como una trampa contra su hermano. También nos dice que no había justicia. Ahí en los versículos 3 y 4, de hecho nos dice que el mejor de los príncipes era como un espino, que no sirve para nada bueno, sino solo para lastimar y sangrar a las personas. Dice también que el más recto de los jueces era como un zarzal, todo torcido. También nos dice, hermanos, que no había seguridad, a tal grado que no se podía confiar en nadie. Inclusive dice ahí que ni del amigo, ni de las autoridades, dice, ni quien duerme a tu lado, dice, no tengas de ella confianza. ¿Quién sabe por qué lo dirá, verdad? No creo que se esté refiriendo, ¿verdad? Porque así sean las esposas, ¿verdad? Pero aguas varones, no. Fíjese hasta dónde había llegado. Yo creo viceversa, de la misma manera. Tampoco había respeto, ni unidad, ni armonía familiar. Dice el versículo 6 que los enemigos del hombre eran los de su propia casa. ¡Qué tremendo! Los enemigos del hombre eran los de su propia casa. Y es que ante este panorama que el profeta Miqueas, hermanos, es que expresa esta frase, ¡ay de mí! Algo que sin duda nosotros, al mirar, ¿verdad?, el panorama que está a nuestro alrededor, lo que está sucediendo, ese panorama actual que no dista mucho de lo que Miqueas estaba viendo, podríamos decir también nosotros, podríamos expresar con dolor, con tristeza, con aflicción. En verdad que seríamos muy ciegos para no darnos cuenta que el rumbo de las generaciones es algo muy similar a lo que se estaba viviendo en esos tiempos. Pues de la misma manera que en ese entonces el fruto espiritual es algo que en nuestros días está escaseando. Cada vez hay menos fruto espiritual. Y es que como Cristo lo profetizó en cuanto a los últimos tiempos, que el amor de muchos se enfriará. Por lo que entonces ese fruto, ¿verdad?, que agrada a Dios, iba a escasear. Podemos ver también que cada vez hay menos misericordia. Cada vez hay menos rectitud. Y lo podemos ver en el hecho de que el hombre, la mujer, los jóvenes e inclusive los niños viven cada vez más, como lo estudiamos también, como en el tiempo de los jueces. Cada uno hace lo que bien le parece. Cada uno hace lo que bien le parece. Es algo que estamos viviendo. Y es que no hay temor de Dios en sus vidas. Cada vez hay menos justicia. Hoy en día, como lo describe Cristo ahí en Mateo, capítulo 20, 25, que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Es algo que estamos viviendo. Es algo que estamos viendo. Por lo que también cada vez hay más corrupción, ¿o no? Podemos ver cada vez más corrupción, cada vez hay menos seguridad. Hoy en la mañana, ahí en su casa, ¿verdad?, en donde vivimos, es una privadita, y empezaron a hacer trabajos, ¿verdad?, arreglar la calle, y nos habían comentado que pues eran 24 horas, eso lo hicieron el jueves, pensamos que el viernes ya, ¿verdad? Así que no podíamos mover los coches, pero no, como estuvo lloviendo, se extendió y pensamos, bueno, el sábado ya.
Pero no, ¿verdad? No sucedió así. Entonces, pues hoy en la mañana todavía no podíamos salir, ¿verdad? Estaba cerrado ahí la privada, no se podían entrar ni salir coches. Entonces decimos, ¿qué vamos a hacer? Pero gracias a Dios por Tito, ¿verdad? Que pues Tito nos hizo favor de ir por nosotros y traernos. Y él nos estaba platicando, nos estaba comentando, ¿verdad? De la inseguridad. Ellos vienen de Tampico y la inseguridad que se vivía allá. Pero es algo que vemos por todas partes, ¿sí o no? Cada vez hay menos seguridad. Cada vez podemos ver que hay menos seguridad. La violencia, los robos y toda clase de maldad está en aumento. Está aumentando. Hablando en general, cada vez es más difícil confiar en alguien. Hablando en general, cada vez se nos dificulta más, pues hay mucha mentira, hay mucha traición, hay mucha deslealtad, hay muchos fraudes inclusive. Estamos viviendo en un tiempo en el que la lealtad está escaseando en nuestras diferentes relaciones. No se diga en la familia, en donde cada vez hay menos respeto y unidad familiar, hablando de manera general. Podemos ver que lo mismo está sucediendo. Y es que como lo veíamos, hermanos, cuando iniciamos esta serie, se están levantando nuevas generaciones que no conocen a Dios, que no tienen temor de Dios, por lo que no tienen respeto de nadie. Miren lo que dice ahí en Proverbios 30, si alcanzan a llegar y me siguen con sus vistas, nuevamente Proverbios 30 del versículo 11 al 14, que leíamos al inicio de esta serie, que dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Y en verdad, hermanos, que qué tremendos son los tiempos en los que estamos viviendo. Y sabemos también, como lo hemos visto, por la palabra de nuestro Dios, que esto irá de mal en peor. Esto irá de mal en peor. Cada vez, y no porque seamos pesimistas, sino por la naturaleza pecaminosa y la necedad y terquedad en el corazón del hombre. Porque Dios quisiera que esto cambiara, ¿sí o no? Sin embargo, el hombre es necio, el hombre es terco e insiste en hacer aquello que no está bien. Por eso es que la maldad se seguirá multiplicando. Ahí en 2 Timoteo 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. ¿Qué podemos hacer ante esto? Como padres, como papás, ¿qué podemos hacer ante esto? El rumbo de las generaciones podemos ver que es perversidad y tristemente la perdición, por lo que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y permitir que nuestros hijos sigan ese mismo rumbo. Necesitamos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Tomar la decisión de salvar a nuestros hijos del rumbo de las generaciones. Tomar esa decisión. ¿Y cómo lo podemos hacer, hermanos? Hemos visto algunas cosas. En primer lugar, vimos ayudándoles a mantenerse firmes ante la diversidad sexual y de género. Qué tremendo es lo que está pasando en nuestro país en cuanto a eso. ¿Vieron la noticia? A los 12 años, su acta de nacimiento, van a poder cambiar su género. ¡Qué tremendo! Lo que está sucediendo en nuestro país. Todo lo que se está publicando, lo que se está proyectando, lo que se está influyendo, ¿verdad?, en las mentes y los corazones. Salvemos a nuestros hijos del rumbo de las generaciones. ¿Cómo? Velando en oración por ellos. Ese fue nuestro segundo tema. Necesitamos orar, velar en oración por nuestros hijos, interceder por ellos. ¿Cómo lo podemos lograr? Transmitiéndoles las Escrituras con efectividad, transmitiéndoles la palabra de Dios
¿Cómo podemos lograrle, hermanos? Buscándoles a ellos, antes que a ellos, manifestándoles, mostrándoles nuestro amor, ayudándoles a romper con el mundo, no exasperándoles, sino criándoles en disciplina y amonestación del Señor. Algo también muy importante, siendo un buen ejemplo para ellos, porque veíamos que de nada sirve que les digamos una cosa y vean en nosotros lo contrario, ¿cierto? Podemos decirle cosas buenas, pero si ellos no lo ven en nuestra vida diaria, no va a tener el impacto que debería tener. Es por eso que Dios quiere que seamos buenos ejemplos para ellos, estorbándoles cuando sea necesario, como veíamos hace 8 días, y también volviendo nuestro corazón a ellos. La profecía, hermanos, de Malaquías decía que Elías, hablando de Elías, pero que realmente se estaba refiriendo a Juan el Bautista, en el Espíritu del Señor, él haría volver el corazón de los padres, ¿a quiénes? A los hijos, y el de los hijos para con los padres. Y eso sucedía antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez. Y está sucediendo lo mismo. Así como en el tiempo de Juan el Bautista, el corazón de los padres está en muchas cosas, menos en ¿quiénes? En sus hijos. Es por eso que es necesario que volvamos nuestro corazón a ellos, para que cuando venga el Señor pueda tener un pueblo con un corazón bien dispuesto para con Él. Hermanos, salvemos a nuestros hijos del rumbo de las generaciones, hermanos. Y hoy estaremos viendo nuestro último subtema, que es guiándoles a Cristo. Guiándoles a Cristo. Oremos, hermanos, antes de seguir avanzando. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar, Señor, una vez más tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder concentrarnos. Aleja de nosotros, Señor, todo estorbo. Tú conoces nuestra mente y nuestro corazón. Sabes las luchas que podamos tener. Ayúdanos a depositarlas en ti, Señor, nuestras cargas. Que no haya nada que nos impida concentrarnos en el mensaje que tú tienes preparado para nosotros, de tal manera que podamos ser edificados. Por favor, como siempre lo haces, aplica tus verdades, tus principios, tu palabra a nuestro corazón, a nuestra necesidad, a nuestras circunstancias. Señor, por favor, toma en control de este tiempo para que todo pueda funcionar correctamente. Dirígenos, Señor, para que nuestros hermanos también, a través de la transmisión, puedan, Señor, recibir este mensaje y que juntos podamos ser edificados. Ayúdanos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Salvemos a nuestros hijos del rumbo de las generaciones, guiándoles a Cristo. Guiándoles a Cristo. Y es que, hermanos, solo Él, solo nuestro Señor Cristo puede salvar verdaderamente a nuestros hijos del rumbo de las generaciones. Nosotros hacemos nuestra parte y es necesario que hagamos nuestra parte, pero solo Él puede salvar a nuestros hijos, puede salvarnos a nosotros mismos del rumbo de las generaciones. Miren, por favor, acompáñenme a Mateo. En esta ocasión estaremos viendo más porciones bíblicas de lo normal, así que les invito, hermanos, a que estemos yendo Mateo 7, versículo 13 y versículo 14. Mateo 7, 13 y 14, que dice la palabra de nuestro Dios. Mateo 7, 13 y 14, dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y hablando de esto, hermanos, de estos dos caminos, de estas dos puertas, que una es ancha, ¿verdad? Es espacioso, pero que lleva a la perdición, como lo dice Proverbios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y habla acerca de otra puerta y otro camino, ¿verdad? Que es angosto, que es estrecho, pero que lleva a la vida eterna. Y es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Cristo es esa puerta, Cristo es ese camino a través del cual nosotros podemos entrar y ser salvos. Allí en Juan capítulo 10, versículo 9 nos dice, está hablando Cristo y Él mismo dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare
será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, porque en verdad en nuestro Señor hay una vida en abundancia. Juan 14:6, que ustedes lo conocen, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, solo Cristo puede salvarnos del rumbo de las generaciones. Solo Cristo, quien es el pan de vida, puede saciar nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Desde que venimos a este mundo, venimos con un vacío que el hombre, el ser humano, intenta llenar, saciar a través de diferentes cosas, inclusive personas, sin lograrlo. Porque ese vacío tiene la forma de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él puede saciar. Dice ahí en Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Solo Él puede saciar nuestra vida. Solo Cristo, quien es la luz del mundo, puede guiar y alumbrar la vida de nuestros hijos para que no anden en tinieblas. Solo Él puede guiarnos. Ahí en Juan 8:12, les invito a que lo busquemos, por favor, y me ayuden a leerlo. Juan capítulo 8, versículo 12, nos dice así. Juan 8:12. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice, por favor, hermanos? Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Solo Cristo, hermanos, puede liberar a nuestros hijos de la potestad de las tinieblas y de la influencia y el poder del pecado en nuestras vidas, como vamos a estar hablando en la noche, en la tarde. Solo Él puede liberarnos. Ahí en Juan 8, capítulo 8, versículo 34 y luego el 36 nos dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Él puede liberarnos. No solamente o principalmente de la condenación eterna, sino también del poder y de la influencia del pecado en nuestras vidas. De esas ataduras, de esas ligaduras que el pecado, ¿verdad? A través del cual el pecado nos subyuga, nos somete y nos lleva a una vida de desdicha. Solo Cristo, quien venció a este mundo, puede ayudarnos a nosotros y a nuestros hijos a vencerlo también. A vencer la presión, la corriente de este mundo. Por favor, hermanos, Juan 16, versículo 33. Solo Él puede hacerlo. Qué tremendo lo que hemos estado hablando. Lo que está sucediendo hoy en día. Muchos hijos, y no solamente hijos, ¿cierto? También adultos, están siendo atrapados por la corriente de este mundo. Solo Cristo puede ayudarnos a vencer este mundo. Solo Él puede ayudarnos a dejar una vida mundana atrás y poder seguir a nuestro Señor con una vida espiritual. ¿Qué dice Juan? Capítulo 16, versículo 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es algo que me agrada de la palabra de Dios, que nos habla de la situación difícil, ¿cierto? Que vivimos, que enfrentamos en el mundo, porque así es. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La esperanza que tenemos en el Señor. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y puesto que Él lo ha vencido, dice ahí en 1 Corintios 15, en el penúltimo versículo que leíamos con nuestro hermano: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cantamos ese hermoso himno: ya tengo la victoria, ya es nuestra. Lo único que tenemos que hacer es aferrarnos de ella y permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo, quien fue tentado en todo,
pero sin pecado, pues nunca pecó, puede socorrer con poder a nuestros hijos y a nosotros cuando somos tentados. Cuando estamos en el fuego de la tentación, cuando estamos enfrentando esa presión para ceder al pecado, Él quiere socorrernos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2, versículo 18? Y no solamente quiere, Él es el único que puede ayudarnos para poder vencer esa tentación. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 18. Gracias a Dios para los que estamos casados, por nuestra esposa, varones, o a las damas, el esposo, porque dice la palabra de Dios que mejores son dos que uno, ¿cierto? Porque cuando enfrentan la resistencia, ¿verdad? No solamente ellos dos, sino con nuestro Señor Jesucristo, podemos mantenernos firmes. Gracias a Dios porque nuestros hijos o como hijos tenemos a nuestros padres y podemos apoyarnos en ellos, pero nadie como nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Hebreos? Capítulo 2, versículo 18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Puesto que, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. A los que son tentados. En esta semana, hablando ahí con mi mamá, ¿verdad? De repente salen cosas y dices, oye, yo no sabía eso. ¿Les ha pasado? Cosas en lo que estamos hablando de mi abuelo. Mi mamá nos estaba hablando de mi abuelo cuando él no conocía del Señor, pues tomaba tomaba muchísimo mi abuelo. Sin embargo, cuando él viene a los pies del Señor, dice mi mamá que fue un antes y después, fue un parteaguas. ¿Por qué? Porque el Señor le ayudó. Y gracias a Dios por ello. Porque el único que nos puede ayudar para poder vencer esas tentaciones que enfrentamos y que en ocasiones es difícil en nuestras fuerzas, el mantenernos firmes ante ellas, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede ayudar. Dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Solo Cristo, quien ha transformado muchas vidas, puede transformar nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Solo Él, hermanos, puede tomarnos, ¿verdad?, como ese barro y moldearnos y hacer de nosotros, como lo dice ahí en Isaías, una vasija mucho mejor. Una vasija mejor. Solo Él puede transformarnos. Es por eso, hermanos, que necesitamos tomar la decisión de salvar a nuestros hijos del rumbo de las generaciones. ¿Cómo? Guiándoles a Cristo. Guiándoles a Cristo. Hay una parte que nos corresponde y es necesario que busquemos llevarla a cabo día con día y lo hemos estudiado parte de ella. Pero nada podremos hacer nosotros si no les guiamos a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede hacer lo que nosotros jamás podremos hacer, guiándoles a Cristo, número uno, a través, como ya lo vimos, de su palabra. ¿Cómo podemos guiar a nuestros hijos a Cristo? Es necesario que lo hagamos a través de su palabra. Miren nuevamente el Salmo 78, que en esta serie de temas lo hemos visto varias veces. Salmo 78, versículo 1 al 8. Salmo 78, 1 al 8. Qué importante es esto, hermanos, que no hagamos a un lado la palabra de nuestro Dios. Hay cosas más importantes, no es lo único. Hay cosas que también son importantes, no es lo único. Pero hermanos, qué importante es que les guiemos a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Cristo dijo, lo recuerdan a los escribas. Ahí en Juan capítulo 5 dice, escudriñad las escrituras. Le dice a los escribas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque los escribas pensaban que así era, ¿verdad? Que venía de la palabra de Dios, pero no venía en sí de la palabra de Dios, sino lo que decía la palabra de Dios, que era nuestro Señor Jesucristo, a quien señala su palabra. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, a través del cual podemos ser salvos. Dice ahí, hermanos, en el Salmo 78, versículo 1 al 8, dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Ustedes el 2? Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. A sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él
estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Y aquí viene, dice, para que lo sepa la generación venidera y los que vengan, ¿verdad? Todos los que venimos como ascendencia, dice en el 7, a fin de que pongan en Dios, ¿qué dice? Su confianza. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y para que no sean como sus padres, ¿cierto? Generación rebelde, ¿verdad? Y contumaz, como lo dice aquí, que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. ¿Cómo van a poner nuestros hijos su confianza en Dios y centrar sus vidas en nuestro Señor Jesucristo si no les compartimos la palabra de Dios? No perdamos de vista, hermanos, como lo leímos también, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué importante es que guiemos a nuestros hijos a través de la palabra de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que Cristo nos manda que compartamos su ejemplo y prediquemos su palabra a fin de que otros crean y vengan a Él. Miren lo que dice ahí en Juan 17, versículo 20, cuando Él está orando por sus discípulos y por todos los que habían de creer, Él da testimonio que los que iban a creer en Él iba a ser por la palabra de ellos. Miren lo que dice ahí en Juan 17, 20. ¿Qué dice, hermanos, por favor? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cómo es que creerían en nuestro Señor Jesucristo los que iban a venir después de los apóstoles y discípulos? A través de la palabra, a través del evangelio. Salvemos a nuestros hijos del rumbo de las generaciones guiándoles a Cristo. Número 1, a través de su palabra. Que la transmitamos a nuestros hijos. Número 2, a través de nuestro testimonio. ¿Cómo van a venir los hijos a los pies del Señor? A través de nuestro testimonio. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6, versículo 20 al 24. 6, 20 al 24. Dice la palabra de nuestro Dios, dice: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué le preguntaría? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. ¿Y qué dice? Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Ahora, por favor, Éxodo capítulo 13, versículo 14 al 16. Éxodo 13, 14 al 16. Dice la palabra de nuestro Dios nuevamente, Éxodo 13, 14, 16, ya lo tienen, dice así: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué preguntaría? Le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Qué debían usar los padres para guiar a los hijos a Dios y a su palabra? ¿Qué debían usar?
su testimonio. ¿Qué es lo que están usando? ¿Qué le dice Dios que use? Su testimonio, lo que Dios había hecho con ellos y en ellos. Hermanos, esto es lo mismo que Cristo le dijo a aquel que había sido el endemoniado gadareno, ¿lo recuerdan? Después de que lo libera, después de que lo echa fuera esos demonios, dice la palabra de Dios que él estaba vestido, sentado y en su juicio cabal. Y cuando la gente los echaron de sus contornos, este hombre, ¿verdad? Se subió en la barca y le dice, permíteme seguirte, permíteme estar contigo. Pero nuestro Señor Jesucristo le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Jehová con vosotros. ¿Qué es lo que quería que usara para poder guiar a otros a Cristo? Su testimonio. Su testimonio. Miren, vamos a leerlo. Marcos 5, versículo 18 al 20. Marcos 5, 18 al 20. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, por favor, si ustedes me ayudan a leer el 18, yo el 19 y juntos leemos el 20, por favor. Dice así, Marcos 5, ustedes el versículo 18. ¿Qué dice? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis con cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Comenzó a publicar, ¿verdad? A decir, a proclamar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, de tal manera que todos lo que lo habían conocido, que sabían de su caso, de esas ataduras bajo las cuales había estado, ¿verdad? Que había sido endemoniado y que ahora había sido liberado. De tal manera que vinieron a los pies del Señor. Hermanos, ¿ha hecho algo el Señor con nosotros? ¿Qué ha hecho el Señor con nosotros? Contémoselos a nuestros hijos. Contémosles a nuestros hijos sin entrar en muchos detalles, hermanos, con sabiduría y de acuerdo a su edad. ¿Cómo es que éramos antes de conocer al Señor, si es que le conocemos? ¿Cómo era nuestra vida antes de experimentar, verdad? Ese precioso encuentro con nuestro Señor y esa victoria con Él. Contémosles cómo fue que le conocimos. ¿Cómo es que venimos a sus pies? ¿Cómo fue que tuvimos ese encuentro con Él? ¿Cómo fue que nos rendimos ante Él y dejamos de resistirle más? Y dijimos, basta ya, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y comenzamos a andar en el camino del Señor. Contémoselos. Contémosle, hermanos, cómo ha sido ahora nuestra vida en el Señor. Cómo nos deleitamos y nos gozamos en el Señor. Ahora que le tenemos, ahora que le hemos permitido ser parte de nuestra familia, ¿verdad? Lo que el Señor ha hecho con nosotros, cómo nos ha restaurado, cómo nos está ayudando, cómo el Señor nos ha ayudado, ¿verdad? Aprovechar cada una de esas oportunidades para ser transformados y cambiar. Cristo dijo que nosotros, hermanos, somos la sal de la tierra. Que nosotros somos la luz del mundo. Principalmente es necesario que lo seamos en nuestra familia, a fin de que nuestros hijos puedan ver esas obras que Dios está haciendo, puedan ver a Dios a través de lo que hacemos y entonces le glorifiquen a Él y pongan su confianza en Él, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Miren lo que dice ahí en Mateo 5, versículo 13 al 16. Qué triste sería, hermanos, que pudiéramos ser sal y luz para otras personas, pero no para nuestros hijos, no en nuestros hogares. Qué tremendo sería, hermanos, que pudiésemos ganar a otros para Cristo, pero no a nuestros hijos. Que pudiéramos discipular a otros, pero no a nuestros hijos. Qué tremendo sería esto. Miren lo que dice ahí en Mateo 5, versículo 13 al versículo 16. Dice así, hermanos, por favor, todas las hermanas aquí presentes, de allá en sus casas también, si nos ayudan a leer el 13, los varones el 14 y así nos unimos en el 16. ¿Qué dicen?
No perdamos nuestro sabor, hermanos, porque una vez que la sal pierde sus propiedades, dicen, no sirve más para nada, sino para echarse en los caminos, ¿verdad? Y entonces es pisoteada. Dice en el 14, vosotros sois Vosotros la sois la luz luz. del mundo. Una Una ciudad ciudad asentada asentada sobre sobre un un monte monte no no se se puede puede esconder. esconder. Así Así alumbre alumbre vuestra vuestra luz luz delante delante de de los los hombres, hombres, para para que que vean vean vuestras vuestras buenas buenas obras obras y y glorifiquen glorifiquen a a vuestro vuestro Padre Padre que que está está en los en los cielos. cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, principalmente de los que están en nuestra casa. Los que somos padres, principalmente delante de nuestros hijos. Los que son hijos y sus padres no conocen del Señor, principalmente delante de sus padres, de sus hermanos. Esto es algo muy importante, pues por más que les hablemos a nuestros hijos de Cristo, si ellos no ven a Cristo reflejado, brillando en nuestra vida, ellos no vendrán a Cristo. O tal vez vendrán a Cristo, pero con un cristianismo tal vez como el nosotros estamos viviendo, un cristianismo light, religioso, cadocho, ¿verdad? Solamente, bueno, ahorita ya estamos regresando a nuestros cultos presenciales, ¿verdad? Y hay algunos que quieren asistir, pero no pudieron estar. Pero que a veces solamente lo buscamos los domingos. Hermanos, ellos no van a querer nada con el Señor, al contrario. Se alejarán de Él cuando tengan la oportunidad, se van a apartar del Señor. Se apartarán del Señor. Hermanos, salvemos a nuestros hijos del rumbo de las generaciones, guiándoles a Cristo a través de su palabra, a través de nuestro testimonio, pero también número 3, y esto es muy importante, los que estamos casados, los padres, a través de nuestro matrimonio. A través de nuestro matrimonio. Miren lo que dice Efesios 5, 21 al 29. ¿Qué mejor testimonio, hermanos, o qué más impacto de testimonio en nuestra vida que podamos usar a través de nuestro testimonio? Dice ahí en Efesios 5, 21 al 29. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué dice? Amó a la iglesia y se entregó Entregó a a sí sí mismo mismo por por ella ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Cómo, hermanos? Como también Cristo a la iglesia. Como también Cristo a la iglesia. La enseñanza que encontramos en estos versículos es que el amor y entrega de un esposo por su esposa y viceversa es un reflejo del amor y entrega ¿de quién? De Cristo por nosotros. Eso es lo que nos está diciendo. Que el amor y entrega de un esposo por su esposa y viceversa es un reflejo del amor y entrega de Cristo por nosotros. Por lo que si queremos guiar a nuestros hijos al amor de nuestro Señor Jesucristo, que ha manifestado para con nosotros, con esa entrega, con ese sacrificio, necesitamos permitir que el amor de Cristo se manifieste a través de nuestra relación como esposo y esposa, como marido y mujer. Y es que como lo veíamos en el punto anterior, hermanos, por más que les hablemos de Cristo y de su amor a nuestros hijos, si ellos no lo ven reflejado en nuestro matrimonio, para ellos va a ser difícil que lo lleguen a comprender y experimentarlo en su propia vida. Porque va a ser algo incongruente.
Vamos a estar siendo de piedra de tropiezo para ellos. Ese amor del cual hablamos y predicamos no se ve reflejado en nuestro matrimonio, en nosotros varones para con nuestra esposa, de la esposa para con el esposo. Hay un choque, hay una incongruencia tal que en muchos de los casos lleva a los hijos a alejarse o a vivir un cristianismo, hermanos, muy light, un cristianismo mundano, que realmente no existe eso, pero que muchas veces caemos en lo carnal. Cristo mismo dijo que el amarnos y estar unidos siempre sería un testimonio poderoso que llevaría a otros a creer en Él. Siempre lo sería. Miren lo que dice ahí en Juan 17, 20 al 23. ¿Cómo es que los demás conocerían, creerían en el Señor? Ya lo veíamos ahí en primer lugar por la palabra de ellos. Pero no solamente era su palabra, sino era necesario que estuviera manifestada en sus vidas también. Por lo que les habla acerca de esto también Juan 17, versículo 20 al 23. Y el Señor sabía lo difícil que es para nosotros los seres humanos, ¿verdad? El amarnos, el vivir en armonía, el estar en unidad, ¿verdad? Qué difícil, muchas veces nos cuesta trabajo eso. Es por eso que oraba a su Padre, para que ellos fueran perfectos en unidad. Miren lo que dice del versículo 20 nuevamente al versículo 23. ¿Qué dice? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Para que el mundo conozca, para que el mundo crea. Y no hay mejor relación, hermanos, en donde se pueda vivir, se pueda experimentar esta perfecta unidad de ser uno que en el matrimonio, a través del cual, hermano, necesitamos dar testimonio de nuestro matrimonio, a través del amor que nos manifestamos el uno para con el otro. Salvemos a nuestros hijos del rumbo de las generaciones. Dar. Solo Cristo puede salvar sus vidas del rumbo de las generaciones, que es la perdición, la condenación. Si les ayudamos a ganar el mundo, a que ellos se preparen, ¿verdad? Y que alcancen grandes cosas, ¿verdad? Logren grandes cosas, pueden tener grandes puestos, ¿verdad? O sus empresas, y que se coman el mundo. ¿De qué va a servir eso si al final de todo se pierde su alma? Cristo dijo: ¿conocen verdaderamente nuestros hijos? ¿Tienen una relación personal con Él? ¿Verdaderamente tienen una genuina personal con Él? ¿Verdaderamente ya son salvos? ¿Ya tienen a Cristo en su corazón? Y esto es algo, aunque aquí hay parejas, ¿verdad?, que tienen a niños pequeñitos, ¿verdad? Es algo que por lo cual necesitamos orar desde ya, para que cuando lleguen a esa edad de la comprensión y puedan entender su necesidad de Cristo, el problema más grande de la humanidad, tomen su decisión de venir a Cristo, de poner su fe en el Señor. Dice ahí en el Salmo, para que pongan en Dios su confianza, y luego dice, a fin de que no sean quienes, como sus padres. Sin duda que todos queremos que sean mejor que nosotros. Eso es lo más importante, hermanos, de todos. Pues si aún no han tenido un encuentro personal con Cristo,
nuestro Señor Jesucristo no podrá llevar a cabo esa preciosa obra en sus vidas. No podrán ser salvos del rumbo de las generaciones. Él es el único que lo puede ayudar. Tengamos presente, hermanos, que la potestad de ser hijos de Dios no es algo que se hereda o que se imponga, ¿cierto? Nuestros hijos no son salvos por herencia, porque nosotros lo somos, ellos también. No se hereda eso. Es un encuentro personal. Miren lo que dice ahí en Juan 1, versículo 12 y 13. Podemos ayudarles. 1, versículo 12. Si me ayudan a leerlo, por favor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dicen los cuales, aquellos hijos que tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, sino de Dios, que necesitan tener un encuentro personal con Él. Por lo que si queremos salvar a nuestros hijos del rumbo de las generaciones, hermanos, necesitamos guiar. Hay muchos abuelitos también, ¿verdad? En nuestra congregación, ¿verdad? Un reciente abuelito ahí, te estás estrenando, hermano. Ayer fue, ¿verdad? ¿O el viernes? El viernes, ¿verdad? Que nació esa pequeñita y gracias a Dios, ¿verdad, hermano? Que estaba ahí, había unas complicaciones con el cordón, ¿verdad? Pero gracias a Dios que está bien. También Fer, ¿verdad? Y gracias a Dios por Iván, sin duda una sonrisota, ¿verdad? En su rostro. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y hay abuelitos aquí. Qué importante ministerio también pueden tener los abuelos, ¿o no? Amén. De guiar a sus nietos a Cristo. Si los padres no lo hacen, los abuelos lo pueden hacer. Pueden guiar. Me recuerdo mucho, ¿verdad? Que mi mamá, nosotros decíamos, mamá, pues si tú tienes la oportunidad, ¿verdad? Pues hazlo. Dice, no, yo no te quiero robar esa bendición, ¿verdad? Yo voy a hacer mi parte y si surgen preguntas, pues les voy a contestar, tratar de seguir sembrando, pero ustedes, ¿verdad? Esa es su responsabilidad. Y gracias a Dios porque tuvimos ese privilegio, hermanos, pero los abuelos también lo pueden hacer. Guiar a sus nietos a Cristo. ¿Y cómo lo podemos hacer, hermanos? La única manera que podemos hacerlo, a través de su evangelio. A través de la bendita obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Compartiendo con ellos el evangelio, el cual, como lo dice ahí en Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Dice ahí en Romanos 1:16. Y también que compartamos con nuestros hijos el evangelio. Hablemosles, hermanos, y vamos a hacer un repaso en cuanto a esto, sobre, número 1, el principal problema del hombre que se llama pecado. Hablemosles sobre eso. ¿Cuál es el principal problema del hombre? Sí, ¿verdad? Tendemos a buscar culpables y ponerles nombres, ¿cierto? Constantemente les estamos poniendo nombres, estamos poniendo ahí a los culpables, hermanos, pero el principal problema del hombre se llama pecado. Ese es el principal problema del hombre. Dice ahí en Romanos 3:23, ustedes lo conocen, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, sin derecho a ir a la gloria de Dios. Ahí en Romanos 6:23, en la primera parte, dice, porque la paga del pecado es muerte, una muerte física que a todos nos va a llegar, pero principalmente una muerte espiritual. Y es importante que nuestros hijos conozcan eso, ¿cierto? No para que vivan con miedo, sino para advertirles. ¿Qué dice en Apocalipsis 21:8? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense que hoy en día, hermanos, el pecado es algo que se está tomando muy a la ligera.
Es algo que se está tocando muy a la ligera y no es cualquier cosa. Porque el pecado acarrea no solamente desdicha, infelicidad y todas las desgracias que puedan venir a la vida de una persona que lo practica, sino principalmente el estar separado de Dios en un lugar de tormento. Y qué importante es que nosotros les hablemos a nuestros hijos del principal problema que se llama pecado, que está arraigado en lo más profundo de nuestro ser, a través de nuestra naturaleza pecaminosa. Hablemosle sobre la principal necesidad de un Salvador, hermanos, porque es una necesidad que tenemos. Si nosotros no reconocemos, si nuestros hijos no reconocen su necesidad de Cristo, no van a ir a Él, no se van a aferrar de Él. Es más, si nosotros no lo reconocemos, no nos vamos a aferrar de Él. Hermanos, no hay, por más que nos lavemos, dice la palabra de Dios, por más que nos lavemos con lejía y amontonemos jabón sobre nosotros, como dice ahí en Jeremías 2:22, la mancha de nuestro pecado permanecerá aún delante de Él. Porque nosotros solos no podemos limpiar nuestro corazón. No podemos borrar nuestros pecados. El perdón de pecados, hermanos, solo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Colosenses 1, versículo 13 y 14. Ayúdenme, hermano, aquí lo tengo, pero ayúdenme a leerlo para que lo busquen y participen también conmigo. Colosenses 1, versículo 13 y 14. Solo es a través de Cristo. Hermanos, el pecado es algo que se está relajando muchísimo en la mente y el corazón de muchos. Que se peca y dice, bueno, pues ya, ¿quién no peca, verdad? Todos fallamos, ¿verdad? Bueno, pues ya hay que seguir adelante. No, el pecado no es cualquier cosa. El pecado ofende a Dios, interrumpe nuestra comunión con Dios, hace que nuestras oraciones no lleguen a nuestro Padre Celestial y que Él no derrame su bendición sobre nosotros como Él quisiera hacerlo. ¿Qué dice Colosenses 1, versículo 13 y 14? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué importante es hablarle sobre la necesidad que tenemos de Cristo. Por más que hagamos buenas obras y nos esforcemos para ganarnos el cielo, eso jamás podrá ser. Pues como lo dice ahí en Efesios 2, 8 y 9, ustedes lo conocen. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Hermanos, la salvación solo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Efesios 2, 5 y 6, versículos anteriores a los que acabamos de leer, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, hablemosles sobre el amor de Dios el Padre y el amor de Cristo para con nosotros, en que siendo aún pecadores, como lo dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Cristo derramó su sangre en la cruz para que todo aquel que en Él cree, como lo dice ahí en Juan 3:16, ¿verdad? No se pierda, mas tenga vida eterna. Para que venga el Señor. Hablemosle sobre la importancia de arrepentirse y poner su fe en Cristo. Hermanos, qué importante es el arrepentimiento. Dice ahí en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es lo que yo les comentaba. Hoy en día el pecado se ha relajado tanto en nuestra mente y en nuestro corazón que muchas veces somos tan comprensivos, ¿verdad? Que llegamos a decir, bueno, todo el mundo lo hace, ni modo, fallamos, ¿verdad? Sí estuvo mal, pero vamos a seguir adelante. Cuando lo que el Señor espera de nosotros es un corazón contrito y humillado, arrepentido para con Él. Y qué importante es enseñar a nuestros hijos sobre el arrepentimiento, sobre poner su fe en nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. Dice ahí en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí en Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Juan 5:24 que conocemos,
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, guiemos a nuestros hijos a través de su evangelio. Hablemosles sobre la decisión que necesitan tomar. Que ellos tomen esa decisión. Que no sea por imposición, que no sea fuerza, sino que sea por comprensión. Que ellos comprendan su necesidad del Señor. ¿Qué es lo que va a pasar si ellos no deciden recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador? De tal manera que ellos tomen esa decisión, que le abran la puerta de su corazón a Cristo. Dice ahí en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, hijo, hija, ese eres tú, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, qué importante es que guiemos a nuestros hijos a Cristo. Solo Él puede hacer lo que nosotros jamás podremos hacer. Yo creo que todos los que estamos aquí, que somos padres, amamos a nuestros hijos. Amén. Estamos interesados en ellos y queremos lo mejor para ellos. Estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de que ellos estén bien. ¿Qué mejor que guiarles a Cristo? El único que puede ayudarles en todo, como nosotros jamás podremos ayudarles. Qué importante es que lo hagamos. Qué importante es que les guiemos a través del evangelio. Y si hay alguien que nos está escuchando, o inclusive aquí está presente y aún no tiene a Cristo en su corazón, qué importante es que en esta mañana, reconociendo al Señor, tomen la decisión de poner su fe en Cristo, arrepentido de sus pecados y pidiéndole perdón a Él, implorando su salvación. Porque solo así, como lo dice la palabra de Dios, podremos tener una comunión estrecha, directa, personal con Él y recibir de Él no solo el maravilloso regalo de la salvación y pasar de muerte a vida, sino poder tener la vida que Él quiere que nosotros tengamos. Como lo leíamos en esta mañana, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, ¿cierto? Pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero solamente esto es posible a través de Cristo. ¿Ya tienes a Cristo en tu corazón? Papá, mamá, hijo, hija. Si murieras hoy, ¿a dónde iría tu alma? Iría a la presencia de Dios. Si es así, gracias a Dios. Necesitamos seguir cultivando nuestra relación con Dios. Pero si no es así, qué más grande oportunidad nos está dando el Señor hoy de poner nuestra fe en Él. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos una vez más lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Todas las bendiciones que tenemos en Él. Qué importante es que nuestra vida pueda estar centrada en Él, como también estaremos viendo en la tarde. Qué importante es que Él tenga la preeminencia en nuestra vida, que nosotros podamos estar centrados en Él y que podamos guiar tras nosotros a nuestros hijos, los que somos padres, a nuestro Señor Jesucristo. Si ellos ya tienen a Cristo en su corazón, que podamos guiarles para que Cristo tenga la preeminencia en sus vidas, que Cristo pueda ser el Señor de sus vidas, que ellos puedan darle el lugar que le corresponde en sus vidas, que es el número uno, que ellos puedan permitir que se siente en su trono, tomen las riendas de su ser y pueda dirigirlos y gobernarlos a través de su Santo Espíritu. Y si aún no le conocen, que puedan conocerle. Y si hay alguien, Padre bendito, que aún no te conoce, que está escuchando este mensaje, yo te quiero pedir, Señor, que tú le ayudes para que pueda tomar esa decisión de poner su fe en ti con un corazón arrepentido e implorar tu perdón. Así con rostros inclinados y ojos cerrados, no quiero pasar esa oportunidad. Nos hemos enfocado a los que están en la transmisión, pero no lo sé, puede ser tal vez. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que aún no tiene a Cristo en su corazón? Que si muriera no tiene la seguridad de que va a estar en la presencia de Dios, que va a ir al cielo y que le gustaría recibir a Cristo en su corazón. Si es así, ahí en tu lugar, me gustaría que levantaras tu mano y que la volvieras a bajar. Me gustaría orar por ti, hacer una oración por ti. ¿Habrá alguien
que dice, pastor, ore por mí. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Quiero que Él entre a morar en mi corazón. ¿Habrá alguien? Si es así, levante su mano y vuelva a bajar. Tal vez puede ser que en la transmisión, ahí en la grabación, ¿verdad? Usted está escuchando y usted no tiene a Cristo en su corazón. Si es así, yo le invito a que usted decida en esta mañana, decida en este momento humillarse delante del Señor y reconocer que le necesita. Arrepienta de sus pecados, pídale perdón por ellos e invítele a entrar en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y si esa es su decisión, yo le invito a que usted repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Estoy arrepentido. Por favor, perdóname. Limpia mi corazón. Transforma mi vida. Creo que tú eres el único que puede salvarme. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón y te invito para que entres, me salves y me des ese precioso regalo de la vida eterna. Gracias, porque sé que conforme a tu palabra lo has hecho. En el nombre de Cristo. Amén. Y así con rostros inclinados y ojos cerrados, me gustaría preguntar si hay alguien aquí que reconoce que necesita. Tal vez tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, pero tal vez tu vida no ha estado centrada en Cristo. Y tal vez por lo tanto tus hijos no han estado siendo centrados también en Cristo, porque no les ha estado guiando a ello. Pero que quieres cambiar, que te das cuenta la necesidad que tienes de Cristo y que estás tomando la decisión en esta mañana de venir nuevamente a Él y permitir que Él tome las riendas de tu vida y sea tu Señor. ¿Habrá alguien, hermanos, que esté tomando la decisión así? Si es así en tu lugar, nadie está mirando, levanta tu mano y vuelve a bajar. Me gustaría hacer una oración por ti. Gracias a Dios. Pueden bajar su mano. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ore por mí? Gracias a Dios. Reconozco que necesito el señorío de Cristo en mi vida. Necesito volverme a centrar en Él, que Él tome las riendas de mi corazón. Gracias a Dios, puedes bajar tu mano. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ora por mí? Gracias a Dios. Hermanos, si Cristo no lo hace, nosotros jamás podremos hacerlo. Le necesitamos. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ore por mí? Estoy tomando la decisión de dar a Cristo la preeminencia en mi vida. Gracias a Dios, puedes bajar tu mano. Gracias a Dios. Padre bendito, queremos pedirte en esta mañana, tal vez algunos en la transmisión también están tomando esta decisión, que tú nos ayudes, Señor, que tú tomes las riendas de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro corazón, que tú seas el Señor de nuestras vidas, que tú tengas la preeminencia en nuestra vida, en nuestro diario vivir, que tú seas el número uno, que podamos vivir para ti. Ayúdanos, Señor. Tú conoces, Señor, los corazones de cada una de las personas que levantó su mano. Sabes la situación, lo que han estado viviendo. Conoces esa petición de manera específica. Yo te quiero pedir, Señor, que les ayudes. Que tú obres, Señor. Que tú te manifiestes en cada una de esas situaciones de acuerdo a lo que está necesitando. Ayúdale, Señor. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a poder tener una vida cristocéntrica, que podamos poner en primer lugar a ti y a tu obra, podamos buscar cada día en primer lugar a ti y a tu obra y dejarte todo lo demás en tus manos. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, salvemos a nuestros hijos del rumbo de las generaciones. Muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga, y para los que nos están mirando, ¿verdad?, a través de la transmisión, hermanos, les mandamos, todos los que estamos aquí, un fuerte abrazo. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro programa. Permítame, hermano, permítame.